A Mark Twain se le atribuye la frase "la historia no se repite, pero rima". Y aunque para la historia como profesión el tiempo es tan cronológico como relacional, es inevitable que en medio de esta crisis sanitaria encontremos ciertas similitudes con procesos del pasado y observemos con temor la permanencia de algunas problemáticas que estaban ocultas y que reaparecen a la luz de la pandemia. Los vamos a invitar a recorrer la ciudad de una forma distinta, virtual, para tratar de mirarla con el tamiz del tiempo histórico. Acompáñanos. Según el mostrador, las comunas más afectadas por el COVID son las de Santiago, Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Recoleta y Maipú. Las primeras sobrepasan los 3.000 contagios. Aun cuando en un primer momento los contagios se concentraron en la zona oriente de la región metropolitana, el escenario actual demuestra que son las comunas con menores ingresos en las que la enfermedad se ha proliferado con mayor facilidad. ¿Podríamos observar esto como un fenómeno histórico? De acuerdo al último censo, la ciudad de Santiago solo en su radio urbano tiene poco más de 5,5 millones de habitantes, lo que representa casi el 33% del total de la población del país. A inicios del siglo XX, sin embargo, Santiago tenía 332.000 habitantes repartidos en un territorio de alto contraste entre la industrialización, la modernización del Centenario, las grandes casonas y palacetes de la Lid, el Mapocho canalizado, los paseos públicos y la pobreza concentrada principalmente en el pericentro y en la Chimba. Desde 1907 a 1920, la población había aumentado a 570.000 habitantes, es decir, en solo 3 años, la población de Santiago creció un 70%, trayendo consigo una serie de problemáticas derivadas de la migración, entre las que se destacan las condiciones de habitabilidad, hacinamiento, higiene y otros problemas sociales. Vamos a viajar hasta la actual comuna de Estación Central, o Chuchunco, como fue llamada por los indígenas a ese territorio donde desaparecían las aguas, y que se convirtió en la memoria colectiva en un lugar muy, muy lejano. Hasta el siglo XIX, Chuchunco fue un territorio eminentemente agrícola. Ello explica la aparición de la Quinta Normal en la Cañada de San Juan, actual avenida Matucana, como un gran centro de experimentación agrícola. Con la llegada del ferrocarril a mediados de siglo, este sector fue urbanizándose rápidamente para dar cabida a las ranchas donde se instalarían los obreros. Las familias obreras estaban compuestas por entre 8 y 9 integrantes en promedio, pero que en muchas ocasiones vivían como allegados con algún familiar, extendiendo así la cantidad de habitantes que compartían en un mismo hogar. La vivienda proletaria, además, fue tremendamente precaria, así lo decía el Dr. Puga Born, director del Instituto de Higiene. Según él, estaban compuestas por masas húmedas y putrefactibles que se constituían en cuartos redondos, por no tener otra entrada de luz o ventilación que la puerta, rancheríos o conventillos. La realidad es que la pobreza, la mala alimentación, los tipos de trabajo, las condiciones de habitabilidad, el hacinamiento, entre otros múltiples factores, determinaban que la esperanza de vida al nacer tanto de hombres como mujeres no superara los 33 años y que más de 200 niños fallecieran antes de cumplir un año de vida. La maduración del sujeto popular y de la relación política con sus pares está condicionada por las dinámicas familiares y sociales que fue experimentando a través de los años. Durante mucho tiempo, el modelo cristiano occidental de familia no fue un estándar a seguir por la sociedad popular, al menos hasta la masiva migración del campo a la ciudad, donde poco a poco comenzaron a ser parte de nuevas formas de organización y de percepción de la vida al iniciar el proceso de proletarización luego de la incorporación de una parte importante del pueblo a estas nuevas formas de producción. Si antes la mujer tenía el papel principal dentro de la economía popular bajo el carácter de pequeña empresaria como vendedora de fritangas, hortalizas o chinganera, ahora la supremacía masculina viene de la mano con el modo de producción capitalista. Las posiciones que corresponden a ambos sexos afirman la identidad económica de la mujer obrera como responsable de la reproducción del proletariado y a la vez como reserva de mano de obra asalariada y barata. El obrero da valor con su trabajo a las mercancías que produce, pero mientras lo hace, él mismo se desvaloriza, puesto que ha gastado sus energías en producir una cosa que no le pertenece. Así, la explotación, la presión de la oligarquía y el Estado al imponer sus marcos morales y la miseria terminaban sumiéndolo en un ambiente desolador
e inhumano que lo vacía de identidad colectiva. Siempre los más perjudicados fueron los niños, quienes durante este periodo tuvieron que afrontar un pasar trágico, en palabras de Gabriel Salazar, destino histórico, soledad y pobreza de por vida. Mucho menos lo fue para la muchedumbre de niños chilenos pobres, que durante el largo siglo que fue desde 1830 a 1930 fueron tenazmente mordidos desde su nacimiento por ese mismo destino. En esas condiciones, la proliferación de enfermedades contagiosas como el cólera, la viruela, incluso la gripe española, que entre 1918 y 1921 dejó un saldo de aproximadamente 40.000 personas fallecidas, encontraba en el hacinamiento y la pobreza un buen caldo de cultivo. De acuerdo a los registros comunales de la Biblioteca del Congreso, Estación Central reporta una tasa de pobreza cercana al 15% y persiste un porcentaje similar de personas sin acceso a servicios básicos, junto con un 18% de hogares críticamente hacinados. Vamos ahora más hacia el centro y demos una mirada a la Comuna de Santiago. Los primeros intentos de ordenamiento territorial justamente responden a esta precariedad. Benjamín Vicuña Maquena, de acuerdo a la idea higienista de su época, diseña un plan urbano que clasifica la ciudad en dos áreas a través de la creación de un cordón sanitario industrial, llamado Camino de Cintura, que se expresa materialmente en la formación de un tren de circunvalación con el fin de ordenar y gestionar la pobreza de la periferia, que califica como tonterías salvajes o posilgas inmundas, que constituían una inmensa cloaca de infección y vicio, de crimen y de peste, un verdadero potrero de la muerte. Para la Comuna de Santiago, tal como se observa en este plano de 1875, ese camino de cintura iba desde la actual calle Vicuña Maquena por el oriente, el río Mapocho por el norte y bordeaba la parte trasera de la Quinta Normal de Agricultura hasta la Alameda, donde una sección se internaba aparte de la estación central, para luego continuar por el sur en la actual Avenida Blanco y Mata, esta última conocida como Cañada de los Monos. Por supuesto, el proyecto no terminaba ahí, sino que se proyectaba en conjunto con una serie de soluciones a las problemáticas sociales, morales y de salud, entre las que se encuentran la creación de una serie de paseos públicos y parques urbanos, entre los que destacan el Cerro Santa Lucía y el Parque Cauciño, hoy Parque O'Higgins, además del Parque Metropolitano, construido con posterioridad por su sobrino. Esta forma de entender la ciudad va a tener pocas modificaciones, al menos hasta 1932, cuando Karl Brunner proyecta el crecimiento de la ciudad a través de un plan urbano que incluye las primeras diagonales en el plano de damero tradicional. Se inicia así el proceso de modernización de la ciudad, aparecen los primeros rascacielos y se comienza a densificar en altura y la ciudad extiende sus fronteras para crecer hacia la periferia. Durante la década de los 90, con el fin de darle más dinamismo a la ciudad, se inicia un proceso de redensificación del centro de Santiago para devolverle su carácter habitacional. Se incentiva la construcción en altura y la compra de vivienda de departamentos a través de un subsidio de renovación urbana. El perímetro en que con mayor concentración se dio la construcción en altura fue justamente el eje de Avenida Manuel Rodríguez y en el sector sur de la Alameda, tras la expropiación y posterior ensanche de Santa Isabel, proyectándose hacia Avenida Mata. De hecho, según los datos del censo, la población de la Comuna de Santiago dobló su número entre los censos de los años 2002 y 2017, pasando de 200.000 a 404.000 habitantes. De acuerdo a este crecimiento de la ciudad en altura, es comprensible que hace unas semanas atrás, cuando se inició la cuarentena sectorial, la parte de la comuna que va desde Avenida Mata hacia el norte no saliera de este régimen. Así llegamos hasta La Chimba. La comuna de Independencia fue una de las primeras en ser declarada en cuarentena por la cantidad de contagios que allí se presentaba, y Recoleta es, a la fecha, una de las comunas con mayor índice de contagios. Ambas comunas se han caracterizado por ser polos de acogida de población migrante, y las precarias condiciones de habitabilidad han salido a la luz por la crisis sanitaria que hoy aqueja al país. Chile no ha estado exento de los procesos migratorios a lo largo de la historia. Primero grupos prehispánicos, luego la llegada de los españoles que causó fuertes y profundos cambios a nivel continental, y luego aquellos que se han registrado durante los últimos 2 siglos. Durante el siglo XIX, la migración de ultramar fue acentuada e, incluso, promovida por el Estado por ser un aporte al proceso modernizador del país. Un caso emblemático de inmigración en Santiago es el barrio Patronato.
Este es conocido por la presencia de comunidades árabes, venidas de Palestina, Siria y el Líbano, principalmente, que llegaron a principios del siglo XX. Los árabes llegan a Chile a principios de siglo y se han caracterizado por estar ligados al rubro comercial. Los primeros inmigrantes árabes se dedican al comercio callejero, vendiendo diversos tipos de objetos, pero cuando logran tener una mayor estabilidad económica, deciden abrir sus propios locales para dedicarse al comercio de todo tipo, o tener una pequeña fábrica textil. Estos primeros espacios se asocian con las residencias dividiéndose en dos. Recién en la década del 60 es que el barrio toma las características actuales. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se fomenta la venta al detalle y se autoriza al barrio a poder realizarla a todo público, motivando a los propietarios a promocionar sus artículos mediante el uso de maniquíes y vitrinas decoradas. Los árabes han ido abandonando paulatinamente este sector y muchos de ellos ya no viven en Recoleta, manteniendo solo los locales comerciales o fábricas que aún siguen funcionando. Sin embargo, es posible encontrar un polo gastronómico que nos lleva a los aromas y sabores de Medio Oriente. Otro grupo característico del barrio Patronato es el de origen coreano. Según los registros históricos, los coreanos comenzaron a llegar desde la década del 70 y a finales de esa misma se conformó la colonia coreana en Chile y desde esa fecha han continuado lentamente arribando desde el país asiático, siendo una colonia minoritaria a diferencia de otras comunidades extranjeras. Para el 2018 había alrededor de 2.700 coreanos residentes en Chile. Su principal motivación para asentarse es alcanzar el éxito financiero que en su país sería muy difícil de lograr. En su gran mayoría confluyen entre dos sectores de la ciudad, mientras que sus residencias se ubican en el sector oriente de Santiago. La vida social, productiva, gastronómica y religiosa se realiza en Recoleta, específicamente en Patronato, que desde hace algunos años comenzó a ser conocida como la Pequeña Corea. Durante la década del 70 y los 80, la migración intrarregional disminuyó por el desincentivo estatal y la crisis económica que se vivió en el país, lo que hacía a Chile poco atractivo para grupos migrantes. El retorno de la democracia, el auge económico y la estabilidad interna fueron razones que mostraron nuevamente al país como atractivo para inmigrantes de la región, principalmente desde Haití, Venezuela y República Dominicana. El aumento de la migración en estas décadas ha sido bastante alto, y según la ONU, entre el 2000 al 2017, Chile, Qatar y Angola han registrado las mayores tasas de crecimiento en población migrante. Las barreras idiomáticas, la precarización de las fuentes laborales y las condiciones de habitabilidad a las que se encuentran sometidos son algunas de las dificultades que deben enfrentar, a la que se suma la actual crisis sanitaria. A pesar de estas dificultades, la riqueza de sus culturas es un elemento que para el país le asigna una noción de cosmopolitismo, de tolerancia por lo diverso e integración cultural que permitirá a las nuevas generaciones crezcan desde las perspectivas de un mundo globalizado, que no solo se observa desde las aplicaciones virtuales, sino en el propio país en el cual habitan. La crisis sanitaria también ha golpeado como una crisis humanitaria, que pone en riesgo el bienestar general de la población. Sin embargo, además de la necesidad por resolver los problemas inmediatos, mirar hacia el pasado también es una posibilidad para comprender las formas en que desde lo urbano hemos enfrentado otras crisis similares y volver a pensar en un largo plazo cómo la ciudad se constituye como un espacio inclusivo, multicultural y seguro.